básicamente vamos a hablar de cómo la Big Data y la data alternativa nos puede apoyar en análisis para real estate. La agenda de hoy, vamos a hacer una breve introducción de quiénes somos y después vamos a ir viendo cómo podemos aplicar Big Data en el sector de real estate. Vamos a mostrarles algunos ejemplos, como caracterizar zonas con data de geolocalización para la evaluación de nuevos desarrollos, cómo podemos optimizar el planning urbano y la búsqueda de nuevos lugares utilizando data geoespacial y Big Data, y optimizar también los estudios de factibilidad incorporando este tipo de data alternativa. Creo que Fernanda no lo comentó, cualquier consulta que tengan los invitamos a que los vayan poniendo en el chat. Al final de la sesión vamos a tener un breve espacio para preguntas y respuestas, y de todas maneras cualquier cosa que quede pendiente, por supuesto estamos a disposición de ustedes, podemos coordinar una sesión específica para atacar cualquier pregunta que en particular que puedan tener. Un poquito sobre nosotros. Nosotros somos una empresa, tenemos más de 14 años de experiencia haciendo investigación, utilizando técnicas de Big Data. Trabajamos en este momento, una cobertura global, tenemos clientes en toda Latinoamérica, Estados Unidos, Sudáfrica, Australia, India, Europa. Nuestro scope es el uso de última tecnología y data alternativa justamente para, a través de su combinación y análisis, poder apoyar a nuestros clientes en la toma de decisiones. A la izquierda tenemos un ejemplo del tipo de empresas que trabajan con nosotros, es una muestra representativa de las corporaciones que trabajan con nosotros. Hoy no tenemos un sector específico, hoy trabajamos con más de 15 industrias de todo tipo, y realmente nuestro scope es aplicar las distintas técnicas que tenemos y datos que tenemos a las distintas industrias en particular. Un poquito de nuestra historia, porque incluso veo que ahí me estaban comentando, tenemos gente de Centroamérica, de México, creo que de Estados Unidos también, y un poquito de Sudamérica. Nosotros arrancamos en el 2008, bajo el nombre Central América Data, atendiendo la región andina y Centroamérica. De manera natural fuimos creciendo hacia México. En el 2018 lanzamos Market Data México para atender directamente ese mercado. Y en el 2021, el año pasado, lanzamos Predict Data Driven, ya como una marca sombrilla que hoy ya la hemos unificado para toda la empresa, para atender a clientes ya a nivel global. Las distintas verticales de negocio que tenemos, hoy por hoy estamos enfocados en 4 grandes áreas: soluciones para el análisis de cadena de distribución, inteligencia de localización y data geoespacial, que en este caso aplicada a bienes raíces, es un poquito de lo que vamos a ver hoy. También hacemos estudios de mercado totalmente a la medida, y finalmente también modelos predictivos y resolución de problemas complejos, esto principalmente a través de modelos de Machine Learning. Apoyamos a empresas ya en cosas muy particulares, muchas veces utilizando la misma data de los clientes en combinación con data externa para responder preguntas muy particulares. Entonces, vamos a irnos de lleno al tema de data alternativa y bienes raíces. Tal vez la primera pregunta que podamos tener es, ¿qué es la data alternativa? ¿Qué es Big Data y la data alternativa? Realmente la data alternativa comprende un universo amplio de todo lo que puedan ser datos no ordenados, datos que vienen del entorno y que podamos utilizar. Los primeros usuarios de la data alternativa fueron los fondos de inversión en Estados Unidos, buscando ese margen adicional, esa pequeña ventaja competitiva sobre su ventaja competitiva para poder tomar decisiones. Entonces empezaron a darse cuenta que podían utilizar datos de todo tipo, ordenándolos y analizándolos dentro del contexto adecuado. Fuentes de data alternativa, tenemos del lado de los individuos, información que vamos dejando, que los individuos van dejando en las redes sociales, lo que nosotros llamamos la huella digital, noticias, eso es una fuente de datos alternativa, noticias y reviews y comentarios de los clientes o comentarios de expertos en la web, todo lo que es las búsquedas en internet, pero cuando hablamos de búsquedas en internet es ese historial de búsquedas, todo lo que pasa en la web es data alternativa que puede ser utilizada. Y también, todo lo que podamos extraer de páginas web en particular a través de técnicas de minería de datos es considerado data alternativa. Después tenemos también data alternativa de procesos de negocios, como por ejemplo transacciones de tarjetas de crédito o de débito, cifras de venta internas de la empresa o externas que se consigan de algún lado, data corporativa como tal, y también datos de gobierno e instituciones.
Y finalmente también tenemos data que proviene de sensores, y esto está también muy relacionado con el tema de Internet de las cosas. Todo lo que venga de dispositivos móviles, que mucho de lo que hoy vamos a ver para bienes raíces es el uso de data de dispositivos móviles, fotos satelitales, data de distintos, por ejemplo, de los vehículos, todos los sensores. En Estados Unidos ya se está utilizando mucho data derivada de los sensores de los vehículos, no solo dónde está el vehículo, sino en qué momento prendió el parabrisas o en qué momento utilizó la radio. Ese tipo de información en los vehículos eléctricos ahora se está generando y se está utilizando. Data de los circuitos de cámaras de televisión privados, se hace reconocimiento facial, se hacen conteos de personas, etc. Y cualquier otro dispositivo, realmente cualquier otro sensor, cualquier otra cosa que podamos, que nos dé información, es considerado data alternativa. Entonces, ¿cómo nosotros utilizamos la data alternativa? Nosotros, nuestro expertise, y sobre todo también para bienes raíces, es la combinación de esta data alternativa con distintas técnicas y también con data tradicional. Por ejemplo, en el caso de México, tenemos mucha gente de México, en el caso de México, el INEGI, el Instituto de Estadística del país, es una fuente inagotable de información y una fuente muy buena, referencia a nivel mundial. Entonces, obviamente, en proyectos, cuando estamos haciendo análisis de bienes raíces, esa data se utiliza información de los censos, se utiliza información de las características del gasto de la población, que incluso combinada con información censal se pueden obtener datos como, por ejemplo, cómo es el gasto de las personas en una manzana en concreto, en un área específica, ¿verdad? Y todo eso se combina con data alternativa, como por ejemplo data de los dispositivos móviles, que nos va a permitir, data que se compra a nivel global de dispositivos móviles, que nos va a permitir entender dónde están las personas, cómo se mueven, cómo son. Entonces, realmente nuestra metodología es la combinación de todas esas, llamémosle, distintas técnicas, subtécnicas metodológicas, que se combinan y básicamente sacamos lo mejor de cada parte, obviamente apoyado con un equipo interdisciplinario, entre que hay matemáticos, científicos de datos per se, estadísticos y demás. Todo eso se combina a la luz de las necesidades de un cliente en particular y es como podemos llegar finalmente al tipo de resultados que vamos a ir mostrando hoy. Entonces, en la parte de específicamente bajando, cada vez vamos bajando más al mercado inmobiliario, realmente la data, todo este tipo de datos nos permite comprender, por ejemplo, la evolución del desarrollo urbano, la evolución de cómo se mueven las personas, cómo migran en el día, qué es una ciudad dormitorio, qué no, a través de la data de movilidad lo podemos ver, la evolución del desarrollo urbano a través de fotos satelitales podemos ir viendo cómo avanza la huella urbana, etcétera, e incluso ya tomando información derivada de los usuarios en la web y en distintas instancias, podemos hasta optimizar estrategias de comercialización entendiendo dónde están los clientes que nos interesan más o dónde están aquellas personas con cierto tipo de características. Entonces, realmente, y para el tema de bienes raíces, no es algo nuevo que se esté utilizando. En Estados Unidos ya se está utilizando de manera muy fuerte toda la data alternativa. Obviamente en Estados Unidos puede que haya más acceso a cierto tipo de información. México ya básicamente todo lo que se hace allá se puede hacer. Sudamérica en algunos casos tal vez no hay tantísima información, pero la data de movilidad sí está presente, es una de las cosas más interesantes, todo lo que podamos trabajar con data de movilidad para entender, data de movilidad y satelital, para entender el movimiento de las personas, está disponible a nivel global. Y realmente, como vemos acá, ¿no? Cerca del 60% del poder predictivo en el análisis de bienes raíces, hoy por hoy está viniendo de variables no tradicionales, de data alternativa. Ya no es solo utilizar la data de INEGI, la data del censo, sino tenemos que incorporar data más fresca, data de la realidad, que nos permita tener un mejor entendimiento de qué es lo que está pasando. Entonces, vamos a ir a algunos usos y aplicaciones, algunos ejemplos. La idea de este webinar es mostrarles cómo podemos apoyarlos en estos análisis, ¿verdad? Y cómo pueden eventualmente hasta complementar, usar la data alternativa para complementar partes específicas de los análisis que ustedes hacen a la hora de evaluar ubicaciones, a la hora de evaluar características que deba de tener, cómo es mi cliente, el entorno, etc. Entonces, una de las primeras es la caracterización y análisis de las... Un segundo, perdón, que me tapa, no sé cómo. Perdón, ahí estoy teniendo un problemita con Zoom. Necesito
Esto, ahí está. La caracterización y análisis de zonas para desarrollos inmobiliarios. En este caso, este ejemplo que estamos mostrando acá partimos de, digamos, lo más básico. Obviamente estos data, en el caso de México, de INEGI, en el caso de Centroamérica podría ser cualquier instituto de estadística a nivel país, y podemos entender las características de la población que vive en esa zona, niveles de ingreso, edades, distribución según sexo, distribución según nivel de ingreso. Pero después ya también podemos ir haciendo otro tipo de análisis derivado de data alternativa, ahora sí, como por ejemplo las características, caracterizar y analizar la oferta inmobiliaria que hay en ese momento en una zona en concreto. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo cómo se caracteriza todas las propiedades en venta a determinado momento en una zona en Guadalajara, México. Entonces hacemos un análisis de la distribución de los inmuebles según el metro cuadrado construido y podemos ir viendo dónde hay mayor concentración, cuál es la mayoría, dónde se encuentra. Lo mismo podemos ir viendo cómo se distribuyen, cuál es la distribución de los inmuebles según el precio por metro cuadrado, que aquí es bastante más plana, ¿verdad? Nosotros todos los proyectos, y ahora vamos a ir a algunos ejemplos en particular, todo lo trabajamos en reportes digitales interactivos y también con algunos clientes les damos ya sea los reportes o les proporcionamos la data en sí y ustedes la utilizan en los distintos análisis. Nos adaptamos realmente y trabajamos muy a la medida. Aquí, por ejemplo, ya vamos entrando con data de movilidad. Este ejemplo en particular que estamos viendo, esto es en un barrio en la India, podría ser un barrio en México, podría ser un barrio en Argentina, en cualquier parte del mundo. Podemos hacer este tipo de análisis con la data de movilidad. Tal vez un pequeño intro, la data de movilidad es la data que viene de cuando utilizamos los dispositivos móviles con el consentimiento de las personas y con total confidencialidad, no sabemos de quién es ese móvil, vamos a estar reportando información de dónde estamos y con una hora en el tiempo. Eso nos va a permitir, analizando esta data, que son grandes volúmenes de información, y es una data bastante complicada de trabajar, que podemos llegar a comprender dónde están las personas. Y también podemos llegar a comprender dónde viven y dónde trabajan, analizando sus patrones de movimiento, viendo dónde pasan en la noche, dónde pasan en el día. Entonces, combinando todos ese tipo de análisis, podemos caracterizar una zona en concreto y decir, ok, de toda la gente que vemos por acá, ¿cómo se componen? ¿La mayoría viven ahí o son visitantes, como en este caso? El 45% de las personas que detectamos en esta zona en un periodo de tiempo particular son residentes. Cuando hablo de periodo de tiempo en particular, a no ser que hayan cambios muy drásticos, esta data, lo interesante también es que como estamos viendo realmente grandes patrones, es data que es válida durante bastante tiempo, mínimo 6 meses, máximo 1 año. Digo eso porque obviamente si hay cambios importantes en la infraestructura de la zona, o cambios importantes, dígase, otra pandemia, ojalá que no, obviamente esas cosas pueden cambiar. Después también podemos conocer el nivel de ingreso, hay distintas técnicas acá. El nivel de ingreso, ojo, acá estamos viendo el nivel de ingreso no de la gente que vive ahí, de la gente que está en esa zona. Incluso esto se podría perfilar en, ok, entendamos solo el nivel de ingreso de los que visitan la zona, cómo son las personas que vienen a esta área. Eso se puede hacer, porque una vez que tenemos dónde viven, cruzándolo con data ya sea censal o otras fuentes a nivel global, podemos extraer el nivel de ingreso de la zona, y de ahí extrapolamos y entendemos el nivel de ingreso de la gente que está en una zona en concreto. Después también podemos entender cómo es la actividad en esa zona. Si hay mayor, como en este caso, hay un pico de actividad los miércoles y los jueves. Y evidentemente no es una zona de paseo, porque vemos cómo el sábado y el domingo son los días de menor actividad en este barrio de la India, ¿verdad? Incluso otras cosas con las que podemos llegar a entender, por ejemplo, de la gente que está acá, ¿de dónde vienen? ¿De dónde nos visitaron las personas? Creo que eso lo tenemos en una imagen más adelante. ¿Qué otras áreas comerciales visitaron? Etcétera. Aquí tenemos el de dónde vienen. Por ejemplo, esto aquí ya estamos en un ejemplo en México, y acá estábamos analizando 2 puntos de venta. Este tipo de análisis puede ser para un punto de venta, para zonas, en el caso más de bienes raíces, pero básicamente lo que estamos viendo aquí es y estos 2 puntos de venta en concreto, uno está enfrente del otro en la calle, pero uno está hacia un lado y otro está hacia el otro lado. Y vemos cómo podemos entender de dónde nos visitan las personas que vemos en ese lugar. Que en este caso podemos ver, ok, la mayoría viene de Ciudad Satélite, seguido de Valle Dorado, etc. Y es interesante cómo aquí se da vuelta, simplemente porque uno está de un lado de la calle y otro está del otro lado de la calle, y obviamente tiene mayor visitación de la colonia que viene, o sea, de la que está detrás de la tienda.
También otros análisis que podemos hacer de este tipo es cuánto tiempo se demora. Entonces, por ejemplo, para bienes raíces, poder comprender si estamos evaluando una zona para un desarrollo, poder entender si tal vez hay mucha gente viviendo, trabajando en esa zona, pero que se tiene que desplazar mucho, pudiera ser interesante, o sea, pudiera ser un mercado cautivo, o por ejemplo, no solo desde dónde vienen, sino cómo son, nivel de ingreso, y eso nos puede dar pautas de qué tipo de desarrollo podría calzar mejor en esa zona, ¿verdad? Si los que trabajan ahí son de un nivel de ingreso más alto, o si vienen de una zona en particular, etcétera. Ese es el tipo de análisis que se puede hacer. Después también esta data nos permite comprender la densidad vehicular, cuáles son las calles con mayor tránsito, cuáles tienen menor tránsito. Aquí también estamos viendo cuáles son las vías utilizadas, por ejemplo, un análisis para entender, para llegar a cierto punto, desde dónde me visitan, desde dónde vienen, qué calles utilizan. La data también nos permite hacer eso. Y después también, en el caso de México y en otros países, depende de las fuentes, podemos hacer un perfilamiento muy fino de todo lo que hay alrededor. Entonces entender, bueno, esta zona tiene una concentración importante de comercios minoristas, por ejemplo, esto es en México, le siguen servicios, bueno, temas relacionados con salud, industria, etc. Esto en el caso de México está sacado, que probablemente los de México lo conocen, del Directorio Nacional Estadístico de Unidades Económicas, del DNUE, del INEGI. En otros países se pueden utilizar otras técnicas, desde Google Maps, hay distintas fuentes que se pueden utilizar para perfilar una zona. Acá vamos viendo también temas de movilidad, cómo llegan, me voy a ir saltando un poquito a otras. Por ejemplo, aquí ya estamos con otro tipo de data que es data satelital. Y en este caso lo que estamos haciendo es midiendo superficies, utilizando data satelital, midiendo superficies. Esto, por ejemplo, fue para un cliente, este proyecto, fue para un cliente del sector de logística que estaba viendo, bueno, cómo entendiendo de bienes raíces para el área logística, uno de los objetivos era entender, bueno, cuál es el promedio de las áreas construidas en cierta zona, industrial, por ejemplo, para tener información, de cuál es el metraje disponible en este momento, o no disponible, o si no, del mercado, más allá de si está disponible o no. Ese tipo de ejercicios se pueden hacer con data satelital. Voy a saltarme ahora a este ejemplo que tengo por acá, que esto es en Sydney, en particular. Voy a dar, a ver, para que me cargue más grande. Este ejercicio lo hicimos justamente para una empresa de planificación urbana, que su objetivo es básicamente apoyar a desarrolladores en planificación de barrios, de grandes áreas urbanas. Utilizando la data de movilidad y combinándola con otras fuentes, básicamente lo que logramos hacer es generarles un mapa de calor de toda la actividad en una zona. La data de movilidad nosotros obviamente podemos saber, por ejemplo, si están transitando en una calle o si están quietos, lo que viene acá a decir dwell. Entonces, combinándola con otras capas de información, básicamente podemos colorear cada una de las distintas actividades que hay en una zona. Por ejemplo, aquí lo que estamos viendo, esta mancha azul es una concentración, cada puntito son dispositivos móviles, nos da información de gente concentrada en ese lugar. Y si vemos por colores, esto por ejemplo es un hotel. Entonces, obviamente esto simplemente como muestra, de acá se puede sacar información interesante de, bueno, dentro de cierta zona, cuáles son las áreas más visitadas, cómo se comporta la gente, o sea, metiéndole un poquito más de analítica. La data se puede trabajar de mil maneras, se puede presentar de mil maneras y está muy o sea, va a depender mucho del objetivo de negocio. Aquí lo que les queremos mostrar son como pequeños ángulos o análisis que nos permite hacer la data a modo de ejemplo. Aquí, por ejemplo, este es otro hotel con alta concentración de personas. Todo lo que vemos en gris son lugares que o pudieran ser residencia, o que no tenemos información per se de qué es ese lugar, ¿verdad? Acá, por ejemplo, vemos que estos son traffic pier, que son muelles, ¿verdad? Aquí vemos, por ejemplo, un centro comercial, acá vemos, por ejemplo, oficinas, y podemos comprender cuánta gente hay. Obviamente, lo interesante es que de todos estos puntitos que vemos que son personas, podemos saber de dónde nos visitan, su nivel de ingreso, de dónde van después, qué tipo de lugares visitan más, porque esto se combina también con otros, lo que llamamos POI, puntos de interés, y podemos comprender, la gente que está en esta zona tiende visita más los parques que el promedio nacional de un país, por ejemplo. Ese es el tipo de know-how que se puede obtener
con este tipo de información. La otra vista que tenemos por acá es la de tránsito, que básicamente acá un poquito el objetivo es entender, ok, donde el otro día teníamos un cliente en Centroamérica que nos hablaba de, me gustaría entender el uso de ciclovías. Vean cómo acá lo tenemos, es esto que está por acá. Todos estos puntos grises oscuros es gente movilizándose en lo que se llama específicamente una ciclovía. Entonces, ¿cómo logramos esto? Data de movilidad con distintas capas, con obviamente alineándonos a qué es lo que quiere ver el cliente, es el tipo de análisis al que podemos llegar. Les voy a mostrar nada más otro rapidito, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, que es este, por ejemplo. Acá estamos combinando incluso con data satelital, este ejemplo es en California, pero básicamente acá lo que estamos viendo es concentración de personas en áreas residenciales. Hace poco teníamos un cliente de Estados Unidos que nos decía, a mí me gustaría entender dónde veo concentraciones de personas en áreas residenciales, pero que no viven ahí, que realmente viven en otro lado. ¿Cuál era su objetivo de negocio? Identificar usos de Airbnb. Con o sea, ya el por qué cada quien, pero ese era su objetivo. La data esta nos permite también hacer ese tipo de análisis como para comprender la movilidad de las personas y el por qué puede que estén en una zona u en otra. Estamos en 10:54, entonces la idea era mostrarles ejemplos de las cosas que se pueden hacer. Por acá incluso teníamos también mapas de calor, esta presentación se las vamos a compartir, mapas de calor de cómo con la data de movilidad podemos generar, obviamente, al vuelo, por donde transitan las personas, etc. Entonces, Fer, te cedo la palabra para que, si gustan, pasamos